Eclesiastés capítulo 12, versículo 11. Un solo versículo. Vamos a arrancar a partir de allí y después vamos a tocar varios versículos de la Biblia. Eclesiastés 12, 11 dice así: las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Repito, las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las palabras de los maestros de la congregación. ¿Alguna vez cuando escuchamos algún mensaje no nos pasa así como dice este texto? Qué molesto que es ese mensaje, ¿no? Qué aguijón, qué clavo hincado, ¿no? ¿Alguna vez se clavó un clavo? ¿Sí? Es un placer, ¿no? ¿O es un dolor? ¿Dónde se clavó el clavo? ¡Au! Le erró de lugar. Eso sí que está feo, ¿no? Pero aún cuando uno se clava una espinita por allí, ¿no es molesto? ¿Qué es lo primero que hace un hijo cuando se clavó una espina por allí? ¿No? Cree que no puede caminar más, que se quebró una pierna por lo menos, ¿no? Y llega allí, le van a tener una espinita, le llega a tocar y ve las estrellas, ¿no? Lo que es sacarle la espinita, ¿no? Y uno tiene que venir con paciencia y ya está llorando y todavía no le tocó a uno para sacarle y ya está llorando. Pero imagínense que en vez de una pequeña espinita es un clavo hincado en cada uno de nosotros. Por eso dice, las palabras de los sabios son como aguijones, son cosas que molestan, que clavan y que hieren nuestras vidas. ¿Por qué dice así el autor de Eclesiastés? ¿Por qué dice que las palabras de los sabios muchas veces son molestas a nuestras vidas? Y sencillamente es porque nos hacen pensar. Y estamos bien mientras no pensamos. Y eso quiere decir cuando vivimos inconscientemente, la pasamos bien. Según nosotros. Pero el tener que pensar, el tener que meditar y el tener que encontrar respuestas a las preguntas que los sabios nos hacen, es allí donde comienza a ponerse más complicada la cosa. Por eso le puse a la meditación de esta mañana preguntas molestas. Y vamos a hablar de 3 preguntas molestas. Creo que usted está entendiendo. Hay preguntas que son molestas, ¿sí o no? Que esas son las que uno dice, mejor no me preguntes de eso, ¿no? Pero bueno, vamos a tratar de meditar en 3 preguntas. Y especialmente 3 preguntas que hace Dios, que es aquel que todo lo sabe. Entonces, si diríamos, bueno, si los sabios hacen preguntas que nos molestan, cuando Dios nos hace preguntas, ¿cómo estamos? Molesta más, ¿no? Más que un clavo es un... Así es. Un amigo mío escribió en uno de sus libros que se llaman 100 preguntas difíciles, 100 respuestas directas. Escribe esta pequeña frase. Dice, ¿quién no tiene preguntas? ¿No? Todos tenemos preguntas. Todos las tenemos y es bueno tener preguntas. Los ignorantes no son los que no tienen preguntas, sino los que nunca se esforzaron por responderlas. Está bueno, ¿no? Los ignorantes no son los que no tienen preguntas. Los ignorantes son los que cuando tuvieron preguntas nunca se esforzaron en responderlas. Así que si hoy tenemos 3 preguntas del Señor, para no ser ignorantes deberemos esforzarnos para responderlas. Y tratar de responder estas preguntas con esfuerzo, tratar de responder estas preguntas conscientemente.
siempre vamos a responder a una pregunta. No existe la no respuesta. No existe que alguien haga una pregunta y que alguien no responda. Siempre hay una respuesta. Porque cuando uno no dice nada es porque no quiere decir nada, o porque no sabe qué decir, o porque no le interesa lo que le está preguntando, pero siempre hay una respuesta. Uno puede vivir también por la vida porque tiene esa oportunidad de vivir bajo la ignorancia y bajo la, ¿cómo se dice cuando no le interesa nada a alguien? La apatía. ¿No? Y frente a las preguntas del Señor, por ahí podemos no responderlas porque no le prestamos atención. Así que siempre hay una respuesta. Por eso, si pensamos en estas palabras, los ignorantes no son los que no tienen preguntas, sino los que nunca se esforzaron por responderlas. Vamos a meditar en estas 3 preguntas que Dios hace. Y cada una de estas respuestas va a determinar nuestra relación con Él. Nosotros nos llamamos hijos de Dios, en primer lugar porque así lo declara la palabra de Dios. Ustedes son hijos de Dios. Entonces, tenemos de alguna manera poder decir que bíblicamente somos llamados hijos de Dios. Pero si nos llamamos hijos de Dios, debemos vivir como hijos de Dios. Y cuando Dios nos pregunta, debemos tratar de responder. La primera pregunta se encuentra en Génesis capítulo 4, versículo 9. Si usted no encuentra Génesis, está en peligro, ¿sí? Así que busque el primer libro de la Biblia, Génesis, en el capítulo 4, versículo 9. La primera pregunta que hace Dios dice así: ¿dónde está Abel, tu hermano? El contexto de esta pregunta, porque Dios se la está haciendo a Caín, que era el hermano de Abel. Caín, un momentito antes, le había dicho a su hermano de salir a pasear un ratito, y mientras salieron a pasear, mató a su hermano y volvía como si nada. Y Dios se acerca y le dice: Caín, ¿dónde está tu hermano? Tiene que haber una respuesta. Pero antes de responder, lo primero que tenemos que hacer es tratar de entender qué nos está diciendo la pregunta. Cuando Dios le pregunta a Caín: ¿dónde está tu hermano?, está implícito que cada uno de nosotros somos responsables por el otro. Somos responsables por el otro. No sé en qué momento de la historia comenzó a crecer tanto el individualismo. Y si le prestamos atención, aún en la sociedad donde vivimos, no hay nada más individualista. Cada uno con lo suyo. No se comparte absolutamente nada. Y hay cosas que no hay que compartirlas, pero no perdamos de vista que cuando comenzamos a hacer cosas que son personales, no aislarnos. Y el individualismo es eso, aislarse y pensar que todo lo que pasa en la vida tiene que ver solamente conmigo. Y algunos pueden llegar a decir: bueno, pero yo soy tan bueno que no me meto en la vida de los demás. Que le doy la libertad y el espacio que necesitan. No hay espacio en este sentido. Cuando Dios nos pregunta: ¿dónde está tu hermano?, no podemos responderle: y él es responsable por sí mismo. Yo me encargo de lo mío y que él vea cómo lo hace. ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Sí, es la respuesta, por supuesto. Si Dios nos pregunta eso es porque somos responsables por el otro. Somos responsables por el que está al lado nuestro. Vaya rápido a este pasaje, primera de Juan, capítulo 4, versículo 20. Primera de Juan es casi allí al final de la Biblia. Y dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Dice: porque
El que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Necesitamos realmente amar y entender que como somos responsables por nuestros hermanos, debemos aprender a ver a Dios en cada uno de nuestros hermanos. Hasta que no tengamos la capacidad de ver el rostro de Dios en el rostro de nuestro hermano, no estamos a la altura de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. No estamos a la altura del propósito de Dios para cada uno de nosotros aquí en la tierra. Dios no nos creó para vivir en un individualismo, que cada cual haga lo suyo. Nos creó para vivir en una sociedad, nos creó para poder vivir colectivamente. Y la iglesia es justamente eso, algo colectivo, no un individualismo. La iglesia es el colectivismo totalmente, el amor y el respeto de unos por otros. Como dije, la capacidad de ver el rostro de Dios en la vida de nuestros hermanos. Sea como sea, no de los buenos y de los lindos, no de algunos. Somos responsables de todos nuestros hermanos. Somos responsables del que es par con nosotros. Mateo capítulo 5, versículos 23 y 24 dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ve y presenta tu ofrenda. Me repito porque hay una parte que llama mucho la atención. Dice, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. No es que uno tiene algo con el hermano, que también, si uno tiene algo contra su hermano, ¿cómo se va a acercar al Señor? Todavía, como leíamos los versículos anteriores, amo al Señor, pero a este lo detesto. No puedo decir eso, no hay manera de decir eso. Pero aún cuando el otro tiene algo, y uno tendría que decir, bueno, no es culpa mía, no es mi problema. Acá el Señor nos está diciendo, sí es problema. Aún si el otro tiene algo contra ti, antes de acercarte al Señor, ve y reconcíliate con él. Pero si yo no tengo que reconciliar, hay una relación que se tiene que reconstruir, hay una relación que tiene que volver a estar bien, a restablecerse. Y con esto nos damos cuenta cuán importante es para acercarnos más a Dios, acercarnos más a nuestros hermanos. No existe eso de que me acerco más y más a Dios y cada vez estoy más separando de la sociedad mundanal. Para acercarme a Dios, necesito acercarme a mis hermanos. Y cada vez que me acerco más a mis hermanos, me acerco más a Dios. Porque el mismo Señor dijo que cuando le hacemos algo a uno de estos, de los más pequeñitos, a Él mismo se lo hacemos. Y a veces nosotros queremos separar nuestra relación con Dios con la relación de los demás. No se puede separar, está tan íntimamente unido que cuanto más nos acercamos a nuestros hermanos, más nos acercamos a Dios. Y si más nos queremos acercar a Dios, Dios nos dice acerquemos más a nuestro hermano. ¿Por qué? Porque nos pregunta, ¿dónde está tu hermano? La respuesta que podamos dar cada uno de nosotros determina la capacidad que tenemos de vivir en comunidad y también determina nuestra calidad humana frente a los hombres y frente a Dios. ¿O no es lindo que se interesen por nosotros? De la misma manera el otro piensa exactamente igual. Qué lindo que es que nosotros nos interesemos por los demás. Y Dios nos está haciendo la pregunta a nosotros. Qué notable que Dios no le dice, ¿no?, a Caín que le pregunte algo de qué piensa Abel. No. Le pregunta a Caín lo que Caín debe responder. ¿Dónde está Abel? ¿Será que no sabía Dios? ¿No se había dado por enterado? ¿Necesitaba su respuesta como para ver qué iba a hacer de ahí en adelante?
Por eso le dije, debemos pensar bien y tratar de interpretar qué está diciendo Dios en aquella pregunta. ¿Dónde está tu hermano? Está implícito que cada uno de nosotros somos responsables por los demás. Segunda pregunta molesta. Segundo aguijón en cada uno de nosotros. Ezequiel, capítulo 37, versículo 3. Es Dios preguntándole a Ezequiel y le hace esta pregunta: ¿vivirán estos huesos? Muy cortita la pregunta, ¿no? ¿Vivirán estos huesos? El Señor lo había llevado a Ezequiel a que pueda mirar y observar un valle, como se llama ese pasaje bíblico, el valle de los huesos secos, ¿no? Un montón de huesos secos. ¿Qué significa eso? Están totalmente muertos, no hay nada de vida allí. Y en medio de esa situación Dios le pregunta a Ezequiel: Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? Antes de responder, Ezequiel, tenemos que pensar qué está preguntando Dios. ¿Qué está implícito en esa pregunta que Dios le hace a Ezequiel? Porque no debemos responder rápidamente. Cuando estudiamos Proverbios nos decía que aquel que responde, ¿no?, sin pensar es un tonto. Así de fácil. No se puede responder sin pensar la pregunta, pero muchas veces lo hacemos, ¿no? Muchas veces respondemos y dicen, no, pero eso no es lo que te pregunté. ¿Cómo? Y ahí empezamos a discutir, porque eso no es lo que no le pregunté. Vamos a tratar de escuchar bien la pregunta. Dios le pregunta, ¿vivirán estos huesos? Es necesario tener la capacidad de tener la visión, ¿no?, de poder ver aquellos huesos, pero como vivos. No como huesos secos y muertos, sino como vivos. Eso es lo que le está diciendo Dios a Ezequiel. ¿Vivirán estos huesos? ¿Puedes ver a estos huesos vivos? Y uno dice, bueno, es algo muy espiritual, pastor. ¿Qué nos está preguntando el Señor a nosotros? Si recién estamos hablando de que somos responsables de los demás, también el Señor nos está haciendo ver en que en medio de una situación totalmente muerta, totalmente seca, hay una posibilidad de verlos vivos. Entonces cada uno de nosotros, cuando nos relacionamos con el otro, debemos aprender a verlo vivo. No como están ahora, sino con la capacidad y el potencial de lo que Dios hará en sus vidas. Es lo que primero le tratamos de enseñar a los que trabajan con niños o con jóvenes. Y uno dice, no, pero estos son unos sinvergüenzas, no sirven para nada. Y dice, tenés toda la razón, pero velo en futuro. Veámoslo como Dios nos mira a nosotros. Cuando Dios nos mira a nosotros, ¿nos ve huesos secos o huesos vivos? Y la verdad es que estamos todos secos. Amén. Pero Dios nos ve como vivos. Amén. Dios tiene la capacidad de darnos vida, pero también de vernos. Y uno mire, Dios tiene algo que anda mal, está viendo muy mal. Lo está viendo vivo y están todos muertos. Cuando a veces oramos, ¿no?, por alguien, Señor, bendícelo, mira qué tontera lo que está haciendo. Y Dios por ahí nos responde hablando maravillas de esa persona. Y dice, ¿qué es lo que estás viendo? Él ve lo que nosotros todavía no estamos viendo. Bendito sea. Nosotros tenemos que empezar a mirar y ver vida en los huesos secos. Amén. Vida en el valle donde hoy no hay vida, pero empezar a verlo. ¿Es difícil? Y si son preguntas difíciles, no hay respuestas fáciles. Pero si podemos alcanzar a responderle al Señor, nuestra respuesta va a determinar cuál es la capacidad que tenemos. Una, de vivir en comunidad, como decíamos hoy,
pero también qué calidad de comunidad vamos a tener. Porque los huesos vivían en comunidad, muertos y secos. Pero si lo podemos ver como vivos, allí cambia la calidad de la comunidad. ¿Cómo nos vemos unos a otros? ¿Cómo vemos al hermano? Es mucho más fácil ver los errores. Es mucho más fácil ver los problemas. Pero poder verlos como vivos, poder ver la capacidad de lo que Dios puso en su vida, ese es el verdadero desafío. Es allí a donde debemos animarnos unos a otros. No a maltratarnos unos a otros, no a herirnos unos a otros, no destruir algo. Porque justamente toda la profecía que Ezequiel lleva adelante es una profecía de construcción, de reconstrucción, de edificar, de dar vida. Muchas de las profecías que los profetas fueron compartiendo a lo largo de la historia tenían que ver con la destrucción. Como Jonás, ¿se acuerda? Jonás va a Nínive y le dice, en 40 días este país va a ser destruido. Nos encanta ser los mensajeros de esa manera. Si ustedes nos cambian, Dios los va a destruir. Y es cierto. Pero por otro lado, Dios da ese mensaje porque quiere que cambiemos. Quiere que el pueblo cambie. Por eso nos hace mirar, observar, mirar el valle de los huesos y dice, ¿vivirán estos huesos? Si alcanzamos a responderle eso al Señor, va a determinar la calidad de relación que vamos a tener como comunidad. La calidad de relación que vamos a tener unos con otros. ¿Tienes problemas con tus hijos? ¿Tienes problemas con tus padres? ¿Tienes problemas con tus hermanos? ¿Tienes problemas de relación en algún ámbito? El Señor dice, ¿puedes ver vida en esa relación rota? ¿Puedes ver vida en esa relación quebrada? ¿Puedes ver vida en eso que a simple vista no tiene vida, pero puedes alcanzar a ver vida? La fe es la certeza de aquello que no se ve. No es algo tonto de pensar de, bueno, no está viendo la realidad. El Señor nos dice, observa muy bien la realidad. No es vivir irrealmente, no es vivir inconscientemente, es observa muy bien la realidad. Pero en medio de esa realidad, ¿tienes la capacidad de ver vida? Eso es lo que debemos buscar en medio de un valle de huesos secos. Que hay vida detrás de cada hueso. Tercer pregunta molesta que la Biblia tiene para nosotros. En este caso la pregunta la hace el Señor Jesús a sus discípulos. Y no solamente a sus discípulos que estaban allí, sino a aquellos que estaban cerca, alrededor de Él, en lo que se conoce como el Sermón del Monte, el Sermón de la Montaña. Mateo capítulo 5, versículo 47. Y es una pregunta en la cual ya hemos meditado en otras oportunidades. Pero es justamente una de las preguntas que el Señor nos hace y que debemos tratar de responder. Jesús le dice a sus discípulos, ¿qué hacéis de más? ¿Qué hacéis de más? Una vez más, debemos prestar atención a la pregunta y tratar de entender qué está diciendo el Señor en aquella pregunta. ¿Qué está implícito en aquella pregunta? Y lo que está implícito en aquella pregunta es que cada uno de nosotros debemos hacer más. Debemos hacer más. Debemos hacer aquello que excede. Debemos hacer aquello que sobra. Debemos hacer aquello que nadie nos pidió que lo haga, pero lo hicimos igual. El cristiano debe caracterizarse por hacer lo que nadie le pidió que haga. No hay premio, no hay gloria en hacer lo que teníamos que hacer. Dígame si en su trabajo le dan un premio porque usted hizo lo que tenía que hacer. A veces no le dan premio ni cuando hace lo que no tenía que hacer. Pero la verdad es que el Señor también nos exige a cada uno de nosotros como cristianos que debemos hacer más, pero especialmente aquellas cosas que no nos piden. Por eso le digo, si alguien te pide que le lleves una milla, ¿qué dice? Llévasela una milla, ni un metro más ni un metro menos.
¿Para qué? Para ser justos como cristianos. No dice eso. Si uno te pide una, llévale dos. Si te pide, no, la túnica, dale la túnica, dale la capa, dale todo, dale más. Y eso es lo que ha de sorprender a aquellos que no conocen al Señor. En un mundo de antihéroes, los cristianos debemos ser los héroes de lo más. No del tacaño, no del justo, sino de aquellos que hacen de más. Aquellos que sorprendemos porque hacemos lo que nadie nos pidió que haga. O lo hacemos aquellas cosas que comúnmente no se harían. Como que perdonar a nuestros enemigos. Nadie se lo pidió. Algo hay que hacer de más. Pero la verdad que eso no puedo hacerlo. ¿Qué hacéis de más si vivís igual que el resto de los no cristianos? ¿Qué hacemos de más si hacemos lo mismo que el resto? Debemos hacer algo distinto, algo de más. Algo de más. Yo no sé hacia dónde el Señor nos está moviendo a cada uno de nosotros. Lo que sí sé es que el Señor espera respuestas de las preguntas que Él hace. ¿Dónde está tu hermano? ¿Vivirán estos huesos? ¿Qué hacéis de más? Porque cada una de estas respuestas nos van a hacer entender el propósito de Dios para nosotros. Cada una de estas respuestas nos va a hacer entender de que somos responsables por nuestros hermanos. Cada una de estas respuestas nos va a hacer entender que somos responsables de la vida en comunidad, que somos responsables de la calidad de relación que tenemos unos con otros. Y recién cuando podamos responder ¿qué hacéis de más? Vamos a poder responder, porque esa respuesta va a determinar qué tipo de calidad de compromiso tenemos con el Señor. En el Valle de los Huesos Secos es la calidad de relación unos con otros. Pero en qué hacéis de más es cuál es nuestro compromiso con el Señor. Porque Él nos pregunta, bueno, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué estás haciendo de más? Si el Señor nos está pidiendo algo y podemos responder, es ese compromiso que tenemos con el Señor. La misma Biblia dice en uno de sus pasajes, como diciendo, Señor, siervo inútil soy. ¿Por qué? Porque solamente hice lo que tenía que hacer. Para nosotros muchas veces aquel que hace lo que tiene que hacer ya es más que suficiente. En la época de la vida en la que estamos viviendo, aquel que hace lo que tiene que hacer ya es un superhéroe. Y el Señor nos está diciendo, esa es la vida mediocre. La vida que el Señor nos exige es hacer de más. Cuando el jefe nos dice, haga esto de tal hora a tal hora, quédese más. Pero no por una cuestión de hacerlo por obligación, porque nadie lo obliga. Pero después cuando nos dice, bueno, váyase, entonces váyase 2 veces. Pero hacerlo por amor, no por obligación. No nos sirve de nada lo que hacemos por obligación. Lo que hacemos por obligación, lo hacemos por obligación. Pero lo que hacemos de más, lo hacemos por amor. Esa es la verdadera respuesta que Dios está buscando de cada uno de nosotros. Hacer algo de más, pero por el verdadero amor que le tenemos a Dios. Si Dios fue capaz de darlo todo, absolutamente todo, y ni siquiera se lo pedimos. La capacidad que Dios tiene para amarnos es lo mismo que nos pide a nosotros. Debemos buscar esa manera de relacionarnos con los demás y con Dios. Si queremos estar bien con Dios, debemos estar bien con nuestros hermanos. Y si queremos estar bien, realmente bien con nuestros hermanos, debemos estar bien con Dios. Las dos cosas van totalmente juntas, totalmente unidas. 3 preguntas molestas que debemos responder con conciencia. Que debemos responder conscientemente. El domingo que viene vamos a meditar en otras 3. Pero en este caso no van a ser 3 preguntas, sino 3 declaraciones que nos van a reconfortar el alma a cada uno de nosotros.
para que podamos llevar adelante la tarea del ministerio que Dios nos dio a cada uno de nosotros. Respondamos a estas 3 preguntas molestas que Dios nos deja en esta mañana. Que Dios nos bendiga.